Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librerías Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Luces en el Bosque, 100 años de literatura mexicana, de León Guillermo Gutiérrez. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, León Guillermo Gutiérrez, de André Ursúa y de Adolfo Castañón en los comentarios. Bueno, le doy la palabra a André, que también va a ejercer como moderador hoy día. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Agradecemos su presencia, agradecemos a León Guillermo por la confianza que nos ha tenido para publicar el libro. Ha sido un trabajo arduo. Bueno, estoy hablando a nombre de la editorial Bonilla Artigas Editores. Yo estuve muy cerca del proceso, me tocó la coordinación general del libro, lo cual agradecemos bastante. Fue un placer trabajar con León Guillermo. Como digo, fue un libro que se estuvo trabajando mucho durante un par de años, así que ya verlo físicamente y estar en la presentación para nosotros realmente es una alegría y es una fiesta, que es lo que tiene que ser la presentación de un libro. Generar puntos de vista, generar discusión, generar la difusión del pensamiento mexicano y hecho en México, sobre México, es la idea principal de la editorial. Para comenzar voy a leer las pequeñas semblanzas los, de los presentadores. Voy a partir con Adolfo Castañón. Adolfo Castañón nació en la Ciudad de México el 8 de agosto de 1952. Narrador, ensayista y poeta. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido gerente editorial y director de la unidad editorial del Fondo de Cultura Económica. Investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas. Sí, filológicas. Tradujo a George Steiner, Luis Paravier, Juan Jacob Rousseau y Gilles Vicent. Académico de número de la Academia Mexicana de la Lengua a partir del 2003 y miembro honorario desde el 2005. Premio Diana Moreno Toscano 1976, Premio Mazatlán de Literatura 1995, por La Gruta tiene 2 entradas, Premio Javier Viurrutia 2008 por Viaje a México, Ensayo, Crónicas y Retratos. En 2009 fue ganador del Premio Nacional de Periodismo José Páguez Yergo por su programa Los Maestros detrás de las Ideas, transmitido por TV UNAM. Premio Internacional Alfonso Reyes 2018, Premio Nacional de Artes y Literatura 2020. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, al francés y al japonés. También me gustaría agregar que es autor de La Casa, es director de una colección, Las Semanas del Jardín, y es un gran amigo con el que nos gusta mucho trabajar. León Guillermo Gutiérrez. Nació en San Julián, Jalisco. Realizó estudios de maestría y doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad de Texas, en Austin. Es doctor en literatura iberoamericana por parte de la UNAM. Poeta, académico y ensayista. Ha publicado 25 libros y medio centenar de artículos de investigación en México y varios países. Ha sido traducido al inglés, francés, portugués, italiano y rumano. Por más de 25 años ha sido profesor investigador en las universidades de Texas, en Austin, UNAM, Universidad Veracruzana y UAM. Perteneció al SNI desde el 2007 al 2022. Muchas gracias por su presencia. Los dejaremos primero con las palabras de Adolfo Castañón. Bueno, gracias a Dios que nos dejó llegar aquí, a León Guillermo Gutiérrez, que hizo este libro, Luces en el Bosque, y a la librería Bonilla, pero al sonido no le doy las gracias porque está como muy rarito. Y a la librería Bonilla, a todos los integrantes, a Juan Luis Bonilla, a André y a todo el equipo de la editorial Bonilla y Artigas, y a los amigos que nos acompañan. Distingo aquí a don Víctor Balvanera, a Enrique Serna, a David Noria, y de nuevo gracias
León Guillermo. Pues para mí esa es una presentación, ¿cómo llamarla? Que tiene un lado emocional, porque yo conozco desde mucho tiempo a León Guillermo, y en particular en este momento, aparte de León Guillermo, tenemos amigos en común con otras personas, y me gustaría evocar en esta presentación la figura de la gerente de la editora española Margarita de la Villa, quien fue y es muy amiga de Enrique Serna y que me ha hablado muchas maravillas de nuestro querido Enrique. Entonces, pues me conmueve estar aquí. Luces en el bosque, 100 años de literatura mexicana de León Guillermo Gutiérrez, Jalisco, 19 de abril de 1955, reúne 15 ensayos, apuntes y escritos sobre Mariano Azuela, Pedro Requena Legarreta, Carlos Gutiérrez Cruz, Carlos Pellicer, Salvador Novo, Elena Garro, Jorge López Páez, Amparo Dávila, Carlos Fuentes, Miguel Barbachano Ponce, Hugo Gutiérrez Vega, Sergio Pictor, Lisa Cross, Luis Zapata, Enrique Serna. Hay en el tablero un juego entre marginalidad y disidencia, como si la geometría que lo articulara estuviese articulada por líneas de fuga. Más que un fantasma, una inquietud no dicha y silenciada recorre o atraviesa la literatura mexicana. Se trata de la disidencia del canon machista que mueve a los escritores, poetas y artistas mexicanos. Me refiero a la literatura homoerótica de Salvador Novo, Carlos Pellicer, Miguel Barbachano Ponce, Luis Zapata, para solo hablar de los incluidos por León Guillermo Gutiérrez en este panorama de 100 años de literatura mexicana, mosaico compuesto y cruzado por voces disidentes. El libro de León Guillermo Gutiérrez se inscribe en el horizonte de una discusión como la que exponen Silvia Moloy y Robert McKee en su antología Hispanismos y Homosexualidades de Duke University Press, en donde aparece una contribución del estudio de Daniel Balderston titulada Poetry, Revolution, Homophobia, Polemics from the Mexican Revolution, y que podríamos decir que es una síntoma o un signo de cómo el libro de León Guillermo Gutiérrez, querido amigo, no está, digamos, aislado, sino que forma parte de un paisaje más amplio de discusión de la literatura mexicana. Volviendo a nuestro libro, el autor repasa algunas de las diversas estaciones que pautan las redes de las letras mexicanas: la novela de la revolución, la poesía de vanguardia, la poesía y la narrativa homoerótica con distintos matices, el realismo mágico, la literatura gótica, las letras infiltradas por las organizaciones criminales y políticas, la visión y la construcción de una identidad espiritual a partir de la cultura asiática, por ejemplo, Elsa Cross. Es manifiesto en el libro el oficio del escritor, que busca dar cuenta de sí mismo, su momento y su historia dentro de la cultura. León Guillermo siempre está como consciente de que está escribiendo él para su público y está siempre consciente del entorno que lo rodea. Eso es muy claro. Por otra dimensión más discreta del libro, tiene que ver con la metodología. León Guillermo no es presumido, pero tiene muy presentes a teóricos y estudiosos de la literatura como Luz Aurora Pimentel, o María Teresa Subiarre, o Georges Bataille, o Michel Foucault, y de alguna manera ese paisaje forma parte de la estructura intelectual del libro. Estas referencias sustentan entonces la andadura metodológica, el armazón teórico de esta panorámica de 100 años de literatura mexicana. Y como decía, no es casual que Georges Bataille o Michel Foucault estén citados, por ejemplo, en el texto dedicado a Enrique Serna y su libro La doble vida de Jesús. De hecho, yo diría que este libro podría ser dos libros. Uno, el libro en sí,
y la antología de lecturas escogidas a partir del libro en sí. Pero pues ese es otro libro que no está aquí. Ahora, en relación con este libro, una pequeña crítica o autocrítica del libro es que ojalá que tenga mucho éxito para que la próxima edición tenga un índice de nombres y sea más fácil ubicar dónde están citados los textos o a quienes se titula. Quienes conocen a León Guillermo podrían leer en la obra una suerte de autobiografía en clave y recorrer los polos que han pautado la historia de este lector y escritor que ha conocido en persona a no pocos de los protagonistas del libro. Y de hecho sería muy interesante pedirle a León Guillermo que hoy o el día de mañana nos hagan, digamos, una especie de anotación en clave personal de cada uno de los autores que forman parte de su canon. Yo conocí a León Guillermo Gutiérrez a principios de los años 90. Acababa de regresar a Estados Unidos, donde hizo en parte su formación. Ya iba formado. Y teníamos algunos amigos en común, pero el más conspicuo de todos fue y es Luis Mario Schneider, 1931-99, quien desde mi punto de vista fue decisivo en la fragua de la identidad literaria del autor, como investigador, como sensibilidad y también como crítico. Y de hecho, León Guillermo cita a Luis Mario Schneider a propósito en este libro, diciendo que es el investigador imprescindible y es Luis Mario uno de sus guías implícitos y explícitos, pues el libro es también una suerte de mapa de los espacios ocultos de la ciudad, como se ve en el libro, en el ensayo sobre Barbachano Ponce. Dice León Guillermo, Luis Mario Schneider, el investigador imprescindible, quien fuera desde el principio, quien fuera el primero en ocuparse de esta obra, advierte, es una novela poética y sin embargo el protagonista, encerrado en su silencio, en una comprensible mudez, recorre calles y lugares impulsado y esperanzado por el encuentro o la mirada del ser amado. Y hay que pensar que quizás hay puentes o alusiones que León Guillermo no expresa del todo, como por ejemplo la fraternidad o la afinidad que hay entre Barbachano Ponce y Carlos Monsiváis. De hecho, yo creo que la presencia de Carlos Monsiváis, dicha y no dicha a lo largo de este libro, está todo el tiempo. O sea, Monsiváis está ahí flotando, tanto como Luis Mario, pero de manera más discreta. Pero otra presencia que me ha acercado mucho a los últimos años a León Guillermo es la de Elsa Cross. Luces en el bosque. El título puede referirse al mundo de las letras, el bosque, iluminado por la presencia de algunos autores, como los que aquí incluidos, pero también puede remitir al ejercicio crítico que esclarece la fronda compuesta por los autores, y con eso quiere decir a las metodologías. De las 15 piezas recogidas, 4 tienen que ver o abordan los motivos de la sexualidad y la homosexualidad en las letras con sus distintos matices. Carlos Pellicer, Salvador Novo, Miguel Barbachano Ponce y Luis Zapata. Y hay que agradecerle a León Guillermo que no haya reducido su visión, su canon a estos escritores, sino que lo haya ampliado al rescate de autores imantados por la fantasía, la meditación y el autoconocimiento, como pueden ser Amparo Dávila, Elena Garro, Jorge López Páez, Hugo Gutiérrez Vega, Sergio Pitol, Elsa Cruz y el propio Enrique Serna. Otros formulan cuestiones relacionadas con los parámetros fundacionales, poéticos y teatrales de la cultura mexicana y del nacionalismo. Y a mí, que soy, digamos, un académico, a pesar de todo, uno de los ensayos que me gustó más fue el primero, que es, en cierto modo, un marco muy amplio de no solo de la Revolución Mexicana, sino de la concepción que tiene León Guillermo de la historia mexicana. Y el otro que también me pareció una pieza muy interesante es el de este escritor olvidado que conocemos pocos, que se llama Pedro Requena, que es un escritor oculto, demoníaco, diabólico, que fue rescatado del olvido por su hijo
y que es el primer traductor de Rabindranath Tagore en español, y que era venerado por sus contemporáneos y que se publicó sus primeras poesías en la cultura de Loedi Chávez. Y entonces resulta que no se parece, pero León Guillermo y Pedro Requena están juntos por algo, por algo. Si los motivos del destierro, la errancia, la orfandad y el peregrinaje están presentes en los textos dedicados a Carlos Fuentes, Hugo Gutiérrez Vega y Sergio Pitol, los de la simulación y el poder están en los dedicados a Elena Garro y Enrique Serra. Y los primeros tienen un horizonte religioso y en los últimos hay una perspectiva profana y yo diría cómica. Muchos de los textos están formulados desde perspectivas que pueden ser asimiladas por un lector académico y universitario, por cualquier lector. 5 de los autores fueron miembros de la Academia Mexicana de la Lengua. Pero todo eso es una introducción, una pequeña estribo para preguntarle al autor de estos más de 25 libros de poesía, ensayo, antologías del infatigable don Guillermo Gutiérrez, cómo construyó este libro, cuál fue el texto más antiguo, cuál es el que más implicó un esfuerzo de síntesis y cuál será el rumbo de su próximo libro. Y entonces, con esas preguntas que reitero, cuál fue su texto más antiguo, cuál es el que más implicó un esfuerzo de síntesis y cuál es el rumbo de su próximo libro, le dejo la palabra a nuestro querido amigo y admirado León Guillermo Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, casi noches. En primer lugar, pues gracias a Juan Luis Bonilla, que ya con este son 2 libros que tengo publicados en esta editorial. Doy las gracias también a su equipo, casi a mi editor, André Ursúa, a Manuel, a todos los muchachos, que son un equipo absolutamente formidable. André ya lo comentó. Fueron 2 años de trabajar el libro, ya terminado, pero aquí dentro de la editorial, trabajo de edición, hasta que finalmente lo vimos. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir, porque realmente es muy difícil ya asistir a presentaciones, tráfico, etcétera, todos lo sabemos. Y en especial, muchísimas gracias a Adolfo Castañón. Adolfo Castañón efectivamente es para mí un guía, es alguien muy importante en mi vida. Yo a Adolfo lo conocí efectivamente en la Universidad de Texas en Austin, en una lectura de poesía que dio. Yo regreso a la Ciudad de México y digo, ¿qué hago? Necesito trabajar. Y fui y toqué la puerta del gerente editorial, Adolfo Castañón, y recuerdo que me dijo, no sé qué decirte, ven dentro de 8 días. Regresé a los 8 días y me incorporó a su equipo como coordinador del catálogo patrimonial del Fondo de Cultura Económica. Después yo ya concluí los estudios doctorales y no hace mucho que regresé. Estuve 16 años en Cuernavaca como profesor, como investigador. Y a través de todos estos años sí he seguido efectivamente la conexión con Adolfo, que es alguien a quien admiro mucho. Hace rato le estaba comentando que por curioso, ya ven que pueden poner un nombre y ya la inteligencia artificial les dice quién es esa persona, ¿no? Y entonces puse el nombre de Adolfo Castañón, la primera palabra que salió, erudito. Y efectivamente para mí es un nombre erudito y agradezco mucho que haya aceptado presentar este libro. Ahora bien, este libro tiene muchas cosas efectivamente y cosas personales, tiene razón Adolfo. Yo he sido privilegiado en la vida con la amistad. Es algo que cultivo y de lo cual
como producto es tener grandes amigos. Y aquí están efectivamente esos amigos. Está Jorge López Páez, está Amparo Dávila, está Luis Mario Schneider, está Carlos Monsiváis, está Enrique Serna, está Elsa Cross, está la misma pintura que es de Carlos Piñar. Y bueno, las preguntas que me hace Adolfo. A ver, el texto más antiguo es exactamente el de Pedro Requena Legarreta. Todo tiene un origen y lo confieso. Un día estaba viendo el libro de Anderson Imbert, Historia de la Literatura Hispanoamericana, y estaba el modernismo y de repente vi el nombre de este poeta, de Pedro Requena Legarreta, y vi que había muerto muy joven, 25 años. Dije, ¿quién es este poeta? Y además, vamos, no había más que decir. Y yo estaba efectivamente en Austin. Y Austin, bueno, lo saben, tiene la mejor biblioteca en lengua hispana en el mundo. Y ahí comencé a buscar y me encontré una cosa formidable con este autor, del que comentó Adolfo. Murió a los 25 años y tiene toda una historia familiar, además. La familia viene de Campeche, era una familia multimillonaria. Resulta de que no recuerdo quién de su familia, pero ellos tenían boletos, pero no subieron al Titanic de 1912. Y con la revolución sale de México y él muere de influenza española en 1918. Y bueno, muere, pero resulta que es José Vasconcelos quien manda a traer el cuerpo del joven poeta en 1921. Y a su funeral asisten Carlos Pellicer, que dice, ha muerto el mejor poeta joven de México. Y ahí están todos. Y de repente, ¡pum!, desaparece completamente del panorama. Efectivamente, Pedro Requena Legarreta. Y entonces, bueno, toda la investigación se encuentra aquí, pero lo que está comentando también Adolfo, estos textos oscilan entre la crítica, entre el ensayo literario y el artículo académico por la investigación que tiene cada uno de ellos y las dificultades. Aquí no solamente está solo Pedro Requena, está junto con los primeros movimientos literarios poéticos que se dieron en México, están todos los nombres que surgen desde el Ateneo, están todos los modernistas, etcétera, en fin. Y ahora, ¿cuál me dio más trabajo? No sé decirlo, ¿no? O sea, todos, la mayoría, son producto de una gran investigación, es la verdad, ¿no? Pero sí unos tienen más dificultad. Bueno, uno de los últimos y que realmente estoy muy contento con él es el de Carlos Gutiérrez Cruz. Es casi el único, el grandísimo poeta socialista de México. También murió muy joven, a los 33 años, nace en Guadalajara en el 97, igual que Carlos Pellicer, y muere en 1930 en Cuernavaca, Morelos, en la calle de Arteaga número 9, por cierto, porque yo vivía en Cuernavaca y entonces fui al panteón a ver si me encontraba la tumba, no me encontré la tumba, en fin, pero resulta de que es un grandísimo poeta, de que deja mucho para la investigación todavía, porque resulta de que él en el año de 1919 comienza a escribir y a publicar haikus, igual que José Juan Tablada. Pero entonces hay una correspondencia entre Tablada y este hombre, del cual nada más se conocen así 5 o 6 haikus nada más, pero Tablada, en el prólogo de su libro El jarro de flores, habla de este poeta jalisciense y dice algunos, o sea, se refiere que son varios. Hubo una correspondencia, entonces no sé dónde están los demás.
Pero además de esa poesía socialista, vanguardista de este hombre, que es muy, muy interesante, aquí está la polémica del año 25, se dieron contra todo, así todos participaron, todos los artistas, y fue a través de los periódicos que se dieron. Pero es importante y por sí solo, a través de su libro Sangre Roja, es más, hay canciones que llegaron en el año que se cantaron en el movimiento del 68 y que no sabían que eran precisamente de Carlos Gutiérrez Cruz. Y luego tiene él con Mayakovsky, el gran poeta ruso, tiene sus diferencias, en fin, y bueno. Y, sí, exactamente. Y bueno, y sí, entonces todos efectivamente, la mayoría de ellos están cobijados, es por todo un entorno, no todos ellos, ¿no? Hay uno en especial que efectivamente es más cercano, más personal, y que es un homenaje al recuerdo, y es a Jorge López Páez y a su querido amigo, al diplomático Víctor Valvanera. Hay algún recuento de cuando lo conocí, etcétera, cómo, etcétera, pero finalmente también veo dos cuentos de él que son muy, muy buenos, de su libro de cuentos, Lolita toca este vals. Yo no sé si es el de Elsa Cross, si es el de Elsa Cross el que me causó más dificultad. ¿Por qué? Todos nosotros, los que estamos aquí, tenemos una cultura bien reconocible para nosotros, porque somos occidentales, pero somos latinoamericanos porque somos mexicanos. Y vemos de una manera muy diferente, no sabemos cómo aprender a asir de cierta manera las disciplinas, las filosofías orientales. Y aquí era una muy en específico, y que es el hinduismo, pero a través de la práctica del Siddha Yoga. Y no solamente eso, llevarlo a eso, a la creación de una identidad espiritual, y esa creación de la identidad espiritual y de esa experiencia personal, llevarla a la poesía. Hizo un libro que es de los que más me gustan realmente de mi querida Elsa. Se llama Baniano, que es el árbol sagrado de la India. Ahora, nada es nuevo. Creo que es Borges el que dice que un hombre comienza a dibujar barquitos, payasitos, lo que quieran, y al final se da cuenta que lo que ha retratado es su propio rostro. Efectivamente, son intereses, de repente se da cuenta que uno se encuentra aquí. Efectivamente, hay cuestiones de tipo religioso, está la cuestión erótica, y está también algo muy importante, México. México es para mí muy importante. Yo no sé si es esto, ¿cómo se armó el libro? El libro lo comentó Adolfo, y si no lo niego, tengo una formación inicial muy americana, y que esa formación es decir, que todos participen de cierta manera. No hacer invisibles ni a las mujeres, no hacer invisible absolutamente nada, que participen. Si estamos hablando de la vanguardia, de todos los países donde se llevó a cabo la vanguardia, etcétera, ¿no? Aquí hay hombres, hay mujeres, hay narradores y hay poetas. Y no sé, hasta me conmueve comentar México. Me gusta mucho, la verdad. Estoy de acuerdo, es de mis favoritos, el primero, pero el de Mariano Azuela. El de Mariano Azuela, además de este paisano, pero es conmovedor, la misma novela, ¿no? Y todo lo que se dice. Y resulta que 100 años después sabemos, no voy a decir por qué se da ese movimiento revolucionario, es su desarrollo, cuáles son lo que pasa después de la Revolución Mexicana, y 100 años después aparece la novela de Enrique Serna,
que está ambientada en el año de 1909, donde un hombre muy probo, muy correcto, contiende para la alcaldía de Cuernavaca, y que efectivamente él no sabía de que sus contendientes no eran de los otros partidos, sino eran los dos carteles del crimen organizado, los tecuanes y los culebros. Y está muy culebro lo que le sucede a este hombre realmente, ¿no? Es muy intenso, pero que duele, honestamente duele. Porque si bien en esta primera novela de Mariano Azuela hay o no hay una ideología, hay una conciencia, no hay una conciencia, pero sí hay un cambio, finalmente. Y acá, 100 años después, es un país donde está inmerso en el crimen organizado. No sé, entre producto de la imaginación y de la realidad, pero nos deja ver, Enrique, cosas de que uno ni se lo puede imaginar, y resulta, por decir algo, ¿no?, de que el secretario de Finanzas de la alcaldía, pues resulta que lo pusieron, ¿cómo saben lo del crimen organizado? En fin, entonces es un México que nos duele a todos, ¿no? Entonces es como una pinza, de cierta manera, donde inicia el libro, donde termina, y en medio, como si fuera efectivamente como una novela, suceden efectivamente otras cosas, ¿no? Y bueno, pues es un libro que efectivamente es muchos años de trabajo, y pues bueno, pues está, como dice Adolfo, ya abierto al debate, y qué viene próximamente, no lo sé. Sí, anterior, el año pasado, publiqué la poesía de la independencia de México, y lo que viene, mira, que tú no dices lo que viene, yo sí lo voy a decir porque me lo preguntaste. Estoy trabajando en el siglo que es el siglo que me gusta mucho, el siglo XIX mexicano. Y estoy trabajando en la compilación del cuento mexicano del siglo XIX. He avanzado mucho en la investigación, y lo que tengo pendiente es la lectura, análisis de 125 cuentos, son los que tengo, y de ahí de hacer la selección, que van a quedar entre 23 y 25 cuentos. Ese es el trabajo que estoy desarrollando ahorita. Y pues, gracias. Muchas gracias, León Guillermo, nuevamente por la confianza. Muchas gracias, Adolfo. Nosotros generalmente nos gusta interactuar, hacer una conversación con el público en las presentaciones. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a la mesa, una felicitación, alguna duda que haya quedado. Yo me quedo. Sí. Es que no nos hablaste de un escritor que creo que es muy importante, que es Luis Zapata, que creo que tiene un lugar importante en tu realidad vivida y escrita y compadecida de alguna manera. Aquí están muchos amigos, y resulta que mis amigos saben que yo siempre, si puedo, comparto la amistad con otros amigos. En alguna ocasión, Tita, Margarita Hoyer, va a visitarme a Cuernavaca, a donde la llevé a visitar a Luis Zapata. Enrique Serna, amigo también de Luis Zapata. Otros también aquí conocieron a Luis Zapata. Yo llego a Cuernavaca en el año de
no tanto, no, 2006, perdón. Sí, soy del siglo pasado, pero ya lo sé, de repente así como que más atrás, en el 2006. Y mi primer amigo fue Luis Zapata, y mis amigos de México decían, ay, León, tiene en Cuernavaca solamente un amigo, y su amigo está deprimido. Luis Zapata, Enrique Serna, conoce la obra perfectamente, escribió por los 20 años, si mal no recuerdo, del vampiro de la colonia Roma. Y en ese texto que publicó en La Palabra y el Hombre, si mal no recuerdo, comentaba Enrique Serna, que no era la única novela, que había más novelas de importancia de Luis Zapata, ¿no? Luis Zapata fue un gran amigo, pero sí es la única persona que yo conozco diagnosticada con bipolaridad. No es el bipolar de que hoy está de buenas y mañana está de malas, no. Yo lo conocí en la parte eufórica. En la parte eufórica no tenía, siempre era un hombre amorosísimo, muy buena persona, pero no estaba en sus cabales. Pensaba en otras cosas, todo el mundo, él escribió una novela que se llama La hermana secreta de Angélica María, y en el año 2014 estaba él en la euforia, coincidimos en un encuentro en Acapulco, y yo la verdad en los que son encuentros, congresos, no suelo en la noche convivir. Y me habla y dice, baja León, mira que estoy con Coral Bracho, con su esposo, no estamos tomando. Entonces, pues ya bajé. Y tiene un libro, Luis, y le dice a Coral, solo porque eres tú, te lo voy a dedicar con mi verdadero nombre. Angélica María. Angélica María. Y resulta, en esa parte eufórica, vamos, o sea, no estaba en sus cabales, pero seguía siendo un muy buen hombre, ¿no? Y después entró en la depresión a finales del año 14 hasta su muerte. La depresión de él consistía, casi nada más aceptaba verme a mí, pero platicaba con él así. Él vivía en un departamento, atravesaba la calle, comía con su hermana y regresaba. En las mañanas escribía. No sé cómo un deprimido puede escribir. El otro día lo comentó Enrique, ¿no? Dice, ya en lo que se escribía ya durante la depresión no estaba a la altura de lo anterior. Y ya en la tarde me decía que se dedicaba a chusquear en la televisión y veía cualquier tipo de cosa. Y pues no sé qué decirte. Obviamente, como escritor, trascendió en el sentido de que en el año de 1979 él publica El vampiro de la colonia Roma. Ese libro se tradujo y en Inglaterra lo prohibieron, el libro. Sí, lo prohibieron porque era un libro pecaminoso, no sé cómo llamarle, en fin, pero abrió puertas. Y Luis Zapata no siguió ninguna moda, además es una escritura muy original la que hace, y además pone de manifiesto por primera ocasión al gay, de que puede estar en el papá, en el tío, en el hermano, en el vecino, etcétera, ¿no? Y la doble moral de México. Y finalmente él muere en octubre, precisamente, de 2020, murió Luis Zapata.
¿Algún otro comentario, consulta, pregunta? Primero que nada, felicidades, León, con todo cariño por este otro logro más. La pregunta que yo tengo es, y volviendo a lo de Luis Zapata, es ¿por qué El vampiro y no La hermana secreta? Yo entiendo que de Mariano Zuela pues es su gran obra, Los de abajo, pero todos los demás tienen muchísima obra y la pregunta es ¿por qué ese en particular y no cualquier otro? Sí, tienes razón, el por qué el otro, ¿no? Y es ahí, yo no sé si hay una cuestión, bueno, son dos cosas. Una parte que es muy consciente, lo que es la investigación, la lectura, porque de todos ellos hay más libros, por ejemplo, pues, de Enrique Serna, muchísimos otros libros, o sea, de cuentos, novelas, etcétera. Lo mismo de Enrique Serna. Honestamente, me voy más con el vampiro. El vampiro, como investigación, se me hace mucho más rico, porque realmente ahí él efectivamente tenemos ahí dos mitos muy interesantes, porque el vampiro, ¿quién es el vampiro finalmente? Sabemos de que es un ser que no se sacia, es un ser seductor, un ser sexual, erótico, que nace, renace y nada más por lo mismo, ¿no? Y por otro lado está Adonis, porque resulta de que este joven, el vampiro, nace en Tamaulipas, por lo que sabemos, ¿no? Llega a la Ciudad de México el día que nevó, que es el año de en enero de 1967. Pero pronto, muy joven, decide dedicarse a la prostitución y le cambian el nombre y no sabemos cuál es el nombre. Se llama Adonis. Entonces, ¿quién es Adonis? La galanura. Y efectivamente es completamente transgresor todo lo que hay ahí. La escritura es transgresora. Les voy a comentar una anécdota. En un curso tomo El vampiro de la colonia Roma. Entonces, una estudiante va a la librería, compra el libro y después de que pagó, va y quiere que se lo cambien. Y le dicen, ¿y por qué quiere que se lo cambie? Pues no está viendo, no tiene ni puntos, no tiene comas, no tiene mayúsculas, está mal ese libro. La estudiante no sabía que realmente esa escritura, ¿no? Es transgresor en todos los sentidos y estamos hablando, todos compartimos más o menos la cultura, sabemos que en los años 50, ¿no? Todo las películas de las ficheras, algunos conocen la primera novela de una prostituta, que es Santa, que es formidable, pero un prostituto, o sea, algo insólito en la literatura mexicana, de un prostituto. Y ese prostituto es como diciendo, pero voy a contar una anécdota que tiene que ver un poco con esto, lo comenta Elías Nandino, que van en el autobús, va Elías Nandino, Javier Villarrutia, Salvador Novo y no sé cuántos están en el autobús, en un camión de pasajeros aquí. Jotos aquí bajan y todos callados. Tú. Y que todos fueron bajando poco a poquito, ¿no? Y acá, de cierta manera, es lo que hace también Luis Zapata. O sea, él de repente está en una casona en las lomas, de repente anda, no sé, en Vallejo, anda por todos lados, ¿no? Como diciendo, aquí está. Y Luis Mario se ocupó efectivamente de esta novela y habla de ese submundo que dice que parece que es más organizado. Es por eso, yo creo, por la transgresión. León, buenas tardes y felicidades. Y quisiera preguntarte, porque tratas ahí un capítulo sobre Carlos Fuentes, creo. Sí. ¿Sí lo consideras un gran estilista? Carlos Fuentes es, mira, y agradezco mucho las palabras de Adolfo,
porque dice que hay un reconocimiento también, o sea, es como, sí hay muchísimo la cuestión autobiográfica. Este trabajo yo lo inicié también en Texas. La historia es de que fue a dar una clase, un seminario de literatura mexicana, Emanuel Carballo. Pues rápidamente me inscribí. Y con Emanuel Carballo nos dijo que queríamos que hiciéramos una investigación sobre lo que escribieron sobre los Estados Unidos y los norteamericanos, los escritores, poetas, narradores del siglo XIX y el siglo XX. Y bueno, para mí, o sea, fue todo un hallazgo. Por la misma biblioteca me encontré al primero, que es el teniente José María Sánchez, que en el año 36 van a Texas. Él va con el general Mier para delimitar cuál era el territorio mexicano. Era todavía territorio mexicano, pero él, como muy romántico, va describiendo las costumbres, las tradiciones de el pueblo ya norteamericano. Se asombra con las cabelleras rubias, con los ojos azules y con lo trabajador de esas comunidades. Y de ahí comienza a surgir Carlos Fuentes. Y comienzo, pues ya conocía parte de la obra de Carlos Fuentes. Y cuando a tu pregunta, aquí efectivamente él lo que hace, sabemos, todo el tiempo estaba en contra del imperialismo. Y ahí cuento una anécdota. Me tocó asistir en Sinaloa cuando le dieron el doctorado honoris causa en el año 90 y tantos. Y en el discurso que pronunció, lo que comentó, el neoliberalismo va a ser abismal la diferencia entre pobres y ricos. Y efectivamente eso ha sucedido en cuanto a este. Yo aquí lo que comento, pero es personal, de él, lo que va a quedar al final para mí, lo personal, es Aura, que aquí está Adolfo, precisamente, es donde cito a Adolfo sobre Aura. Aura queda posiblemente la región más transparente y quedan los cuentos. Lo otro, no lo sé, hay para todos los gustos. Está Cristóbal Nonato, está la Diana Cazadora, la Diana, ¿cómo se llama? Es la relación, sí, ¿verdad? Que es la relación que tiene con esta actriz. Tiene mucho, ¿no? Pero gran estilista no. Gran estilista no. ¿Alguna otra pregunta, consulta? O lectura de cartas. Yo muchas felicidades por este libro, fue un gran triunfo. Y tengo una, ¿cómo fue que decidiste ponerle Luces en el Bosque? Luces en el Bosque. Es un título arbitrario en este sentido. El bosque lo conforman muchos árboles. Y estos son uno de los pocos luces, de las muchas luces que hay en el siglo XX. Es por eso. Esas pequeñas luces que son ellos, pero no son las únicas luces, son muchas otras luces, o sea, que no se encuentran aquí. Es imposible, o sea, no... vamos a hablar, no sé, de un Alfonso Reyes, de un Juan José Arriola, de un de Juan Rulfo, de Rosario Castellanos, de Inés Arredondo, de Adolfo Castañón, ¿para qué decir? O sea, por eso luces. A lo mejor no son lucecitas porque son luces, porque son luces, pero no son todas las luces. ¿Y algún otro comentario, pregunta, consulta? Pues a propósito de Luis Zapata, yo lo leí en la universidad y luego tuve la fortuna de conocerlo en casa de Enrique porque lo invitó en 2 ocasiones y me pareció que todavía conservaba ese sustrato infantil, ¿no?
que a mí me agradó personalmente reconocer en él, porque ya era un hombre maduro, y en algunas ocasiones Enrique también me platicó sobre ese extravío suyo de endiosar a Angélica María hasta el punto de, pues, de perder como la noción de lo que estaba diciendo, ¿no? Pero más que verlo como con pena, ¿no? Con desconfianza, a mí me pareció que era parte de su encanto, ¿no? Como su sello de casa, por así decirlo. Y creo que por fortuna hoy en día hay discursos más compasivos sobre las llamadas enfermedades mentales, y creo que ya estamos en un momento más de mayor apertura al respecto, porque podemos reconocer lo que hay como de enfermo en cada uno de nosotros, y en particular en ese autor me pareció que me recordaba cómo la ficción rompe las paredes o las fronteras de la realidad, y que justo se hace muy patente cuando conoces a algunos escritores como era su caso. Sí, bueno, algo que no comenté, efectivamente, Luis Zapata era absolutamente encantador, pero sí, él vivió bajo la depresión básicamente toda su vida. Fue un hombre deprimido. Bueno, en nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos agradecer a León Guillermo Gutiérrez, a Adolfo Castañón y André Ursúa por esta presentación de Luces en el Bosque, 100 años de literatura mexicana. También aquí al público presente, bueno, hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si a alguno le interesa. Buenas tardes.